Y vamos a Muy comenzar bien. entonces con nuestra segunda clase. El día de hoy vamos a ver la guía 2 y la guía 3 de la materia de estadística en fenómenos naturales y procesos sociales que corresponde al módulo 18, ¿ok? Muy bien. Recuerdo como cada video que los materiales que utilizamos en esta clase no son de mi autoría, sin embargo, están en YouTube o están en Google y de ahí es de donde los jalamos para fines pedagógicos. Y voy a quitar el panel porque si no me roba espacio. Muy bien. Muy bien, María Luisa. El día de hoy vamos a comenzar con un video. La clase anterior hablamos un poquito más de la estadística que de la probabilidad. Aquí vamos a hablar un poquito más de la probabilidad y vamos a ver primero este video, ¿sale? Muy bien. Se acerca la época de exámenes y tienes demasiados temas por estudiar. Olvídate de la ansiedad. Algor está aquí. En cuestión de segundos. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy veremos uno de mis temas favoritos, probabilidad. Repasemos algunos conceptos básicos para poder entender mejor el tema. La probabilidad es una medida generalmente en porcentaje que tiene algún evento de ocurrir. Si la probabilidad se acerca al 100%, quiere decir que es muy probable que ocurra. Y si se acerca al 0%, es probable que nunca ocurra. Maestra, ¿no tiene video? Cuando hablamos de probabilidad, todo Perdón, puede espérame, pasar. déjame le pongo Ahora pausa sí, porque no te entendí. veamos un Mande. ejemplo Ay, para perdón. entender mejor el tema. Puse el video, pero no te compartí la pantalla, ¿verdad? Ah, ¿qué está pasando? A ver. Se quedó como congelado. A ver, ¿ahí ya lo ves? Sí, parece que sí. Entonces se quedó como congelado en la web. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy veremos uno de mis temas favoritos, probabilidad. Repasemos algunos conceptos básicos para poder entender mejor el tema. La probabilidad es una medida generalmente en porcentaje que tiene algún evento de ocurrir. Si la probabilidad se acerca al 100%, quiere decir que es muy probable que ocurra. Y si se acerca al 0%, es probable que nunca ocurra. Pero nada está garantizado. Cuando hablamos de probabilidad, todo puede pasar. Ahora sí, veamos un ejemplo para entender mejor el tema. Yo tengo una moneda y quiero que caiga águila. Si lo quiero representar en fracción, tengo que hacer lo siguiente. Yo quiero que caiga uno de dos resultados posibles y se lee como un medio. Ahora, esa misma probabilidad la podemos ver en decimal y eso se logra dividiendo el numerador entre el denominador. 1 entre 2 me da como resultado 0.50. Ahora, si esta misma probabilidad la quiero ver en porcentaje, el punto lo tengo que recorrer dos lugares a la derecha. 1, 2 y me da como resultado 50%. Ahora, veamos explicado esto de otra manera. Tengo una moneda y tengo dos resultados posibles. Uno es águila y el otro es sello. La probabilidad de que caiga águila es del 50% y la probabilidad de que caiga sello también es del 50%, que me da un total de 100%. Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos otro ejemplo. Tengo un dado y quiero que me caiga el número 4. Para representar esta probabilidad en fracción, tengo que hacer lo siguiente. Yo quiero que me caiga uno de 6 resultados posibles y se lee como un sexto. Ahora, si esto lo quiero poner en decimal, divido el numerador entre el denominador y 1 entre 6 me da como resultado 0.166. Ahora que si quiero conocer esto mismo en porcentaje, recorro el punto dos lugares a la derecha, 1 y 2, y en porcentaje me queda como 16.6%, o sea que esa es la probabilidad de que me caiga el número 4 al lanzar un dado. Ahora veamos esto mismo explicado de otra manera. Tengo un dado y tengo 6 resultados posibles, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y la probabilidad de que caiga cada uno de ellos es de 16.6%. Si la sumamos, nos da el 100%, pero yo nada más quiero que me caiga el número 4. Por eso,
Mi probabilidad es del 16.6%. Ahora tengo el mismo dado, pero ahora quiero que me caiga como resultado cualquier número par, o sea el 2, el 4 o el 6. Si lo quiero representar en fracción, quiero que me caigan 3 de 6 resultados posibles. Y se lee como 3 sextos. Si quiero saber esta misma probabilidad en decimal, divido el numerador entre el denominador, 3 entre 6, y me da como resultado 0.50. Si quiero conocer esta probabilidad en porcentaje, recorro 2 veces el punto a la derecha, 1 y 2, y me da como resultado 50%. Vamos a ver esto de otra forma. Tengo mi dado y tengo mis 6 opciones posibles, que es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada una tiene el 16.6% de porcentaje de ocurrir. Y en total, las probabilidades de todos es del 100%. Pero yo nada más quiero que me caiga el 2, el 4 y el 6. Si sumo esas 3 cantidades, me da como resultado el 50%. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo una ruleta con los números del 1 al 8. Y yo quiero que me caiga cualquier número menor a 4. Los números menores a 4 son 3, 2 y 1. Esto se representa en fracción como 3 octavos, porque yo quiero que me caigan 3 de 8 resultados posibles. Si esto lo quiero representar en decimal, divido numerador entre denominador y me da como resultado 0.375. Y si quiero que esto se convierta a porcentaje, recorro 2 lugares el punto a la derecha, 1 y 2, y me da como resultado 37.5% de probabilidad de que caiga el número 3, el 2 o el 1. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Aquí tengo el boleto de una rifa. Yo nada más compré un boleto y en total son 50. Para representar esto en fracción es 1 de 50 posibles resultados y se lee como un cincuentavo. Si lo quiero conocer en decimal, divido 1 entre 50 y me da como resultado 0.02. Y si lo quiero conocer en porcentaje, recorro el punto 2 lugares a la derecha y me da como resultado 2% de probabilidad de ganar. Uy, muy difícil porque tengo el 98% de probabilidad de perder. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Mira, ya llegó Ivonne. Vamos a hacer otra vez. Aló, Ivonne, bienvenida. Muy bien, María Luisa. Entonces, con tus propias palabras, ¿me podrías contar a mí? Buenos días, bueno, a mí ya, Ivonne. ¿Qué entendimos? ¿Qué es la probabilidad? Con tus propias palabras. Lo que tú hayas entendido, no importa si está bien, si está mal, no importa. Ok, probabilidad es cuando es más posible que sea cierto lo que te están diciendo. Que algo suceda, ¿sale? Ah, que algo suceda, sí. Excelente. Por eso la palabra probabilidad es muy parecida a la palabra posibilidad, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver qué onda con el muestreo. El muestreo, la población, muestras y técnicas, censos y muestras. Una de las fuentes más confiables para obtener información es el censo, el cual se define como el recuento de una población, entendiendo por población al conjunto de todos los elementos sobre los que se van a estudiar, ¿sale? Y esto es con la finalidad de conocer cuestiones inherentes a ella, que son parte de. El censo arroja información valiosa para realizar mediciones sobre las variables de interés. Sin embargo, en algunas ocasiones, los recursos económicos y el tiempo con los que se cuenta o con los que cuenta un investigador o especialista para realizar un estudio son limitados. Por lo que medir una cierta característica a todos los individuos o elementos de una población puede ser inviable. Por ejemplo, en México cada 10 años se realiza un censo poblacional. ¿Sí sabían eso? ¿Sí les ha tocado o no les ha tocado? Sí, sí nos ha tocado. ¿Sí? Ok. Entonces, en el censo poblacional no se mide solo una característica, se miden muchísimas.
desde hombres, mujeres, edades, económicamente activos, estudiantes, personas de la tercera edad, infantes, enfermedades, las cuestiones de tu casa, etcétera, etcétera. Entonces, INEGI cada 10 años nos brinda un informe en el cual nos da muchas características de la población de nuestro país, pero obviamente es cada 10 años, porque imagínense la cantidad de personas que se requieren para visitar, si no el 100%, la mayoría de las poblaciones de nuestro país, porque habrá lugares quizás a los que no llega nadie, la cantidad de recursos que se requiere. Esto es muy costoso, pero del censo del INEGI nos arroja muchísima información que podemos decir que es actualizada durante 10 años. Luego se vuelve a hacer otro censo, entonces el anterior ya caduca y entonces nos basamos en el siguiente. Muestreo, población, muestras y técnicas. ¿Qué es una muestra? Es la colección de mediciones seleccionadas de una población de interés. De una población, que es el todo lo que se va a estudiar, una muestra se tiene que elegir de manera que esta muestra nos dé datos o rasgos representativos de toda la población, pero las muestras son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple. Muestreo en el que todas las muestras tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas. Un diagrama de dispersión, una representación gráfica de la relación entre dos variables. La forma que toma la nube de puntos resultante es la que permite identificar si existe o no alguna tendencia y hacia dónde va. Aquí abajo tenemos 3 diagramas. Hay una nubecita que está en diagonal de arriba hacia abajo, hay otra que está en nubecita de abajo hacia arriba y la otra que son datos dispersos. Obviamente en la última no hay una tendencia clara hacia dónde están las opciones o las decisiones de la gente. Cuando toda la población puede ser dividida en series de subgrupos que no se superponen, quiere decir que no intervienen unos con otros. El método más adecuado para el análisis es el conocido muestreo aleatorio estratificado, donde se seleccionan diferentes muestras aleatorias en cada subgrupo de manera independiente. Por ejemplo, tenemos toda la lista de los clientes de nuestra empresa, pero los podemos catalogar como caucásicos, afroamericanos e hispanos, porque probablemente a cada uno de estos grupos les interesen cosas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, yo casi nunca uso Didi, lo acabo de usar en la semana y en Didi te da 2 opciones. Dice, ¿qué quieres? ¿Un Didi Express o un Didi normal? ¿Qué pasa con el Didi Express? Suelen utilizarlo las personas que van al trabajo, que van a una cita médica, que tienen prisa por llegar a un lugar. ¿Qué pasa con el otro que es el normal? Lo utilizamos las personas que no tenemos prisa de llegar al lugar hacia el que vamos. Ahí están 2 estratos o 2 grupos diferentes que serían los que llevan prisa, los que no llevan prisa. Muestra de respuestas voluntarias. Este tipo de muestras se basa en información obtenida de personas que se ofrecen como voluntarias para formar parte de las muestras. Esta es una receta que te puede llevar al desastre. Los resultados de este tipo de muestras rara vez son informativos y generalizables. ¿Qué pasa? Regresándonos a este esquema, en el último cuadrito de la derecha, los puntos son demasiado dispersos porque cada persona puede opinar algo diferente. Por ejemplo, a lo mejor queremos levantar una encuesta en la que le preguntamos a la gente, ¿qué opinas del gobierno? ¿No? Y puede ser que haya 10,000 opiniones. Entonces va a haber 10,000 puntitos diferentes en los cuales no nos marca hacia una tendencia, probablemente, ¿no? Probablemente sí, pero lo más seguro es que no, cuando es la respuesta voluntaria. Muy bien, hasta aquí, chicos. Chicas, ¿dudas? Está bien, maestra. ¿No ninguna? Muy bien. Para responder esta pregunta, vamos a ver este video, ¿sale? Ahora sí vamos a ver bastantes videos. Vamos a poner muchas. Hola a todos. En este video vamos a explicar lo que es un espacio muestral y lo que es un evento. El espacio muestral se define de la siguiente manera. Lo regreso, ¿sale? Hola a todos. En este video vamos a explicar lo que es un espacio muestral y lo que es un evento. El espacio muestral se define de la siguiente manera. Es el conjunto que contiene todos los posibles resultados de un experimento cualquiera. Y un evento es un subconjunto de ese espacio muestral. El espacio muestral por lo general se denota con la letra S mayúscula y es un conjunto que contiene todos los posibles resultados. Veamos un ejemplo. Supongamos que el experimento consiste en lanzar un dado de 6 caras, este dado tradicional que todos conocemos. Aquí en esta imagen tenemos que en la cara superior está el número 6, pero pudo haber aparecido el 3, el 2, el 1. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el espacio muestral S? En este caso,
el espacio muestral, ese va a estar conformado por el conjunto que contiene todos los elementos que pueden aparecer aquí en la parte superior. Aquí en la figura tenemos el 6, por lo tanto aquí va el 6, pero puede haber aparecido el 5, 4, 3, 2 y 1. Por lo tanto, este es el espacio muestral, con 6 elementos. Como ejemplo 2, supongamos ahora que nos interesa conocer los elementos del evento definido de la siguiente manera: obtener un número divisible por 3 en la cara superior de este dado. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de estos elementos que están aquí son divisibles por 3? Bueno, los únicos que son divisibles por 3 son el 3 y el 6. Por lo tanto, si este evento que tenemos acá lo denotamos con la letra A mayúscula, ese evento va a ser un conjunto que contiene los elementos 6 y 3. Y vemos que A es un subconjunto de ese. Bueno, espero que lo hayan entendido y que lo puedan aplicar. Es tal cual la respuesta de nuestra pregunta. En este video vamos a explicar qué es la probabilidad. Vamos a ir para acá. Identifica el espacio muestral para el experimento. Lanzar un dado de caras numeradas del 1 al 10. ¿Cuál será la respuesta correcta? Ivonne, te voy a poner mute porque se oye ruidos. ¿Sale? ¿Cuál será la respuesta correcta aquí? La Ahí. Es correcto. Es la respuesta A. ¿Por qué? Porque están diciendo que nuestro espacio muestral es del 1 al 6 en los dados, ¿sí? Son las 6 caras del dado numeradas del 1 al 6. Dice, la fórmula usada para el cálculo de la media de los datos en una distribución de frecuencia es esta fórmula. De los conceptos proporcionados, ¿cuál representa el dato que más se repite en la población? Vamos a ver qué dice este video. Si pudieras imaginar tu forma ideal de trabajar, ¿cómo sería? Monday.com puede hacer la realidad. Monday.com, todas las empresas de... Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un tema súper importante, la moda. Un tema básico de la probabilidad y la estadística. Su símbolo, como pueden ver por acá, es M sub 0. Así de sencillo, M con un 0. ¿Qué es la moda? Bueno, la moda corresponde al valor que más se repite en un conjunto de datos. De nuevo, la moda corresponde al valor que más se repite en un conjunto de datos. Dice que puede no existir una moda, puede existir más de una moda. Y existen 4 diferentes casos. Vamos a ver estos casos con ejemplos. Dice el caso número 1. Solo un valor tiene la máxima frecuencia. ¿Qué es máxima frecuencia? Pues que más veces se repite, así de sencillo. Ahora bien, dice hallar la moda de la distribución y nos ponen una distribución por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poner los números que tenemos por acá. Tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4 y tenemos el 5. Y a la par vamos a poner cuántas veces se repite. El 2, pues el 2 no se repite ninguna vez, prácticamente solo aparece una vez. El 3 aparece 2 veces. El 4 aparece 3 veces. Y el 5 aparece 2 veces. Entonces, ¿cuál es el valor que más se repite? Es el 4. Es el 4. ¿Por qué tiene la mayor frecuencia? Podemos ver que la frecuencia del 4 es 3. Y el 3 es la frecuencia mayor de todas estas que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es nuestra moda? Nuestra moda, o la moda de este conjunto de datos, es 4. Porque es el valor que más se repite. Y este es el caso número 1. Cuando solo un valor tiene la máxima frecuencia. Vamos con el siguiente caso, que es el caso
2, que dicta que dos o más valores no adyacentes, o sea que no están juntos, tienen la misma frecuencia. Dos o más valores no adyacentes tienen la misma frecuencia, y estos, en caso de que sean dos, se denominan bimodal, o que tenga más de dos, se denominan multimodal. Vamos a ver. Dice hallar la moda de la distribución, y acá tenemos toda esta distribución. Entonces, vamos a ver. El 1 se repite 3 veces. El 4 se repite 2 veces. El 5 se repite 3 veces. El 7 pues no se repite, solo aparece una vez, al igual que el 8. Y el 9 aparece 2 veces. Podemos ver que los valores que más se repiten son el 1 y el 5, porque se repiten 3 veces cada uno. Sin embargo, no están adyacentes porque los divide el 4. De nuevo, el 1 y el 5 son los valores que más se repiten. Aparecen 3 veces, pero no están adyacentes porque no están juntitos. Los divide en este caso el 4. Podrían haber muchos números ahí, eso no nos importa. Lo que nos importa es cuánto los separan, que los separe a alguien más bien, y que sea el que más se repite. En este caso hablamos de que es un conjunto bimodal porque tiene dos modas. Entonces la moda en este caso sería el 1 y el 3. Así. No lo vamos a ver todo hasta aquí. ¿Qué pasa cuando tiene más de dos modas? Se llama polimodal, ¿ok? Otra vez, dice, de los conceptos proporcionados, ¿cuál representa el dato que más se repite en una población? ¿Se llama? ¿Cómo se le llama, chicas? Pueden prender su micrófono y contestarme, ¿ok? ¿Dijo polimoda? No, pero dice, de los conceptos proporcionados, ¿cuál representa al dato que más se repite? Yo lo que les dije es, cuando tiene más de 3 modas, es polimodal. Porque en el video nos decía el profe que cuando tiene 2 modas se llama bimodal. Pero entonces, ¿cuál es el dato que más se representa? Según estos que están aquí. ¿De qué estamos hablando, pues? Pues está hablando de moda. Es correcto. La respuesta es la moda. ¿Qué pasa cuando decimos, esos tenis están de moda? O esa blusa está de moda, ese color está de moda. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que está a nuestro alrededor lo está usando. ¿Sabes? Muy bien. Dice, se tiene una serie de reacciones químicas obtenidas por la precipitación de las siguientes cantidades en kilogramos de metales: plomo 5, cobre 4, aluminio 3, cromo 3, hierro 2, zinc 1. Calcula la media, la moda y la mediana de los proporcionados. La moda y la mediana, ojo aquí, se repiten mucho. Solo tenemos en el inciso C algo diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Vamos a calcular la media. La media es sumar 5 más 4 más 3 más 3 más 2 más 1 y dividirlo entre 6. ¿Sale? 5 más 4 son 9, más 3 son 12, más 3 son 15, más 2, 17, más 1, 18. 18 entre 6 me va a dar 3. Aunque hay dos respuestas exactamente igualitas, la B y la D, la respuesta que nos marca es la B. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, estamos bien. Vamos a la que sigue, dice, ¿qué función debe emplearse para obtener la frecuencia absoluta en una hoja de cálculo? La frecuencia absoluta se calcula contando cuántos hay. Dentro del paréntesis se pone el rango, desde qué celda hasta qué celda, y el criterio. Más adelante vamos a ver una pregunta donde ya está especificado cómo se escribe esto, ¿sale?
Vamos a la que sigue. Dice, calcula la media aritmética a partir de los siguientes valores de edad en meses. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar todos estos valores que tenemos acá y dividirlos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sale? Entonces, vamos sumando. Ay, mi pluma. Cristo bendito, ya perdí la pluma hace rato, la tenía aquí aquí está. Ay, la tengo enfrente y no la veo. ¿Qué tenemos que hacer, chicas? Bueno, vamos sumando. Decimos 11 más 3, 14, más 6, 20, más 6, 26, más 4, 30, más 6, 36, más 10, 46, más 11, 57, más 7, Está mal 64. esta cuenta, maestra. ¿Mande? Se brincó del 13 al 26. A ver, del 11 al 3 son 14, más 6 son 20, más 6 son 26, más 4 son 30, más 6 son 36, más 10 son 46, más 10 son 57, más 7 son 64, más 8 son 72, más 7 son 79. Dijimos que lo teníamos que dividir entre 11. ¿Cuánto les da 79 entre 11? 7.1 o 7.18, no sé cómo se llama. ¿Qué fue lo que se hizo? Se redondea por, se llama por corte, ¿sí? Se corta al primer dígito. Vamos a la siguiente. La número 7 dice, identifica la moda en los siguientes datos que representan las estaturas de los alumnos de una escuela. ¿Qué dijimos que era la moda? ¿El dato que más qué? ¿Qué más se repite? Correcto. Entonces, de todos estos, el que más incidencias tiene es el 1.72. El número 8 dice, ¿cuál es la fórmula usada en una hoja de cálculo compatible con Excel para calcular la mediana de una lista de los datos que fueron colocados desde la celda A1 hasta la celda A12? Ojo aquí, cuando nosotros le vamos a dar una instrucción a Excel, no podemos usar una diagonal y tampoco podemos usar punto y coma. Se utilizan 2 puntos para poner el rango, ¿sí? Y lo que pide que calculemos es la mediana. Por eso la respuesta correcta es el inciso B. La media es algo que nosotros conocemos como promedio. Y que ya sabemos que se saca sumando todos los datos y dividiendo entre la cantidad de datos como lo hicimos en el ejercicio anterior. Aquí es a donde quería llegar. Dice, ¿a qué conclusión se llega si se utiliza la fórmula contar sí de E2 a E8 mayor que 6 en una hoja de cálculo? Esta es como se debe de escribir dentro de la celda para usar la frecuencia absoluta que decíamos en la otra pregunta, en esta misma. En esta. ¿Sí? Lo que tenemos que escribir en esa celda es igual, contar punto sí, se abre el paréntesis, se escribe el rango. Aquí le estamos diciendo, el rango es desde la celda E2 hasta la celda E8 y la condición, la condicionante, la característica es que el valor sea mayor que 6. Así es como se debe escribir en el celda, ¿sale? Y luego, esto lo escribimos en la celda donde queremos que nos aparezca la cantidad de la frecuencia absoluta. ¿Qué estamos concluyendo aquí? Que se están contando los alumnos que obtuvieron una calificación mayor a 6. Ay, se me atravesó un estornudo. Dice, los errores circunstanciales no se repiten regularmente de una medición a otra. Sus causas se deben a los efectos provocados por las variaciones de presión, humedad, temperatura del ambiente sobre los instrumentos. En base a esto, relaciona las variables con las causas de su afectación.
¿Cuáles son los variables? Pues los instrumentos, ¿no? Dice aquí, la temperatura. La longitud de una regla puede variar de una medición a otra. ¿Supieron que se descarriló ayer el tren? Por allá por Kenworth. Bueno, ¿qué pasaba? Hace muchos años, ¿qué es lo que era muy común que en Sonora se descarrilara el tren? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba? Las vías del tren están así. Cuando sube la temperatura, como esto es acero, empieza a crecer el acero hasta que se junta y ya no hay para dónde crecer. ¿Qué es lo que pasa? Se levanta. Entonces, si tiene ese brinco la vía, entonces lo que va a pasar es que el tren que va por ahí va a brincar la rueda y entonces se va a descarrilar. La presión, dice, el cambio de presión de un instrumento en un neumático. Cuando tú tienes una llanta baja, vas y le pones el manómetro y ¡pum! Sale una varita donde te dice cuál es la presión. A mayor presión sale con más fuerza la varita y se desplaza más grande, entonces te da una cantidad más grande de presión. Y acá dice humedad, causas de su afectación, la falla de un higrómetro. El higrómetro es el que mide el nivel de humedad. Si ustedes se fijan cuando checamos el estado del tiempo, dice porcentaje de humedad. ¿Sí? Y por tanto, la respuesta correcta es el inciso D de dedo. La función aleatorio de una hoja de cálculo genera un número aleatorio. Aleatorio quiere decir al azar. ¿Qué característica tiene dicho número? Ahí les va. La función aleatorio. La manera más intuitiva de obtener un número aleatorio en Excel es utilizar la función aleatorio. Con tan solo llamar esta función obtendremos números entre el 0 y el 1. Aquí está el sitio de donde lo saqué. Aquí está la respuesta. Entonces, el aleatorio nos va a arrojar números únicamente entre el 0 y el 1. El científico italiano Francesco Redi, a comienzos del siglo XVII, se cuestionó seriamente la generación espontánea. La generación espontánea es aquella que dice que la vida puede nacer por sí sola. En aquella época era creencia general que los gusanos aparecían a partir de la carne en putrefacción. Sus propias afirmaciones indicaban que los gusanos aparecían en la carne pasados varios días después de que las moscas se posaban en ella. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la hipótesis de los experimentos de Redi? Que los gusanos proceden de las moscas, pero porque ponen huevecillos en la carne podrida. O sea, no nacen de la nada. Las moscas llevan huevecillos, con permiso, ¿eh? Las moscas llevan huevecillos, los ponen en la carne que se está pudriendo y esto hace que se incuben. Perdón, chicas, ¿eh? Hace que se incuben y entonces de ahí es de donde nacen los gusanos. No es que nazcan de la carne que ya está muerta, que está en putrefacción. Nacen de los huevecillos que se empiezan a incubar en la putrefacción de la carne por la humedad, los jugos, los ácidos, todo esto que sale. Maestra, y donde no hay moscas, por ejemplo, en un paquete de arroz o así que se te engusana. Ahí es la humedad. Ah, ok. Porque al final de cuentas, si tú cierras, por ejemplo, si tú cierras arroz en un recipiente hermético que no le entra aire, porque recordemos que en el aire está la humedad, cuando hay humedad, entonces empieza a generarse, pero debido a la humedad. Ok. ¿Sí? En el caso de los granos, pues son totalmente secos, pero la humedad sí les afecta. Dice, se han extraído los siguientes valores de un conjunto de 20 números. ¿Qué fórmula es necesaria para calcular la desviación estándar? Aquí está la explicación. ¿Cómo utilizamos la función desbest en Excel? Como siempre, lo primero será colocar los datos en una tabla de forma que nos sea fácil de identificarlos y trabajar con la función desbest. Más adelante tendremos que indicar el rango en Excel en el que estamos trabajando. El rango, acuérdense que es de la celda fulanita a la celda fulanita con 2 puntos en medio. Lo ideal sería tener todos los datos agrupados en una sola fila o columna, aunque también se puede tener una tabla con varias filas y columnas para que sea fácil de pasar de un rango, por ejemplo, de la A1 a la E5. Si no quieres tener los datos agrupados desde la A1 hasta la A25. Una vez que tenemos los datos perfectamente agrupados, nos vamos a la celda Excel, donde queremos que aparezca el cálculo de la desviación estándar e introducimos la fórmula
igual a desves, abrimos paréntesis, de A1 a A10, cerramos paréntesis, y nos aparece el resultado automáticamente. La desviación estándar es como, gráficamente sería como lo que se tiene que hacer el ajuste para el promedio entre cada uno de los datos. Esta es la misma pregunta, de la anterior. Entonces, estos son los valores. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Colocarlos en la celda donde queremos que aparezcan de esta manera. Igual desves y ponemos todos y cada uno de los datos ahí sí separados por comas y cerramos al final con el paréntesis. Dice, en la importante enciclopedia UTEA aparece esta definición. Fenómeno natural cuyo nombre se emplea para designar una tempestad con carácter ciclónico, del gran poder destructivo que se presenta muy a menudo en los estados de la cuenca del Mississippi del río, generalmente en los meses de mayo, junio y julio, y en los desiertos australianos durante el verano en el hemisferio sur. ¿A qué fenómeno se hace referencia? Es el tornado. En aquella zona de Estados Unidos es muy común que sucedan los tornados. De hecho, mi hermana vive cerca del río Mississippi, en Minnesota, y ellos en todas las casas tienen sótano. Así como nosotros para el verano en todas las casas tenemos refrigeración y sabemos que todos los días puede temblar, allá a ellos les llegan constantemente amenazas de tornados y entonces tienen que bajar al sótano, aunque vuele la casa, pero ellos quedan salvaguardados en el sótano. De hecho, en enero que fui a visitarlos, fuimos al Museo de Ciencia de Minnesota, en San Paul, y hay una parte en la que tú entras entras a un cuarto, pues, y te simulan como si fuera el sótano, y se escuchan todos los ruidos que se escuchan cuando sucede un tornado. Y se ve por la ventana así todo lo que pasa. Está interesante. Así como que hay un simulador de temblores en el Sol del Niño. Ahí te subes a la plataforma y te hacen que se sienta como cuando es un temblor trepidatorio o oscilatorio. Así también allá tienen, pero de tornados, que pues a final de cuentas es lo que ellos viven en su zona. Los rescatistas de la Cruz Roja llegan a un lugar de un accidente grave e inspeccionan a cada una de las víctimas. En realidad, de los rescatistas administran la asistencia médica adecuada a todas las personas, a menos que estén seguros de que se encuentra muerta la persona. Determinan los posibles casos que pueden presentarse a partir del valor de la verdad de la hipótesis nula. Ahí les va. Viva y tratada como viva, muerta y tratada como muerta. ¿Qué pasa aquí? Se tiene que ver, realmente dice aquí, la hipótesis del valor de verdad de la hipótesis nula. ¿Qué es lo que pasa? La hipótesis nula contradice o se opone a la hipótesis que pueda pasar. ¿Qué pudiera pasar en este accidente? Que la persona está muerta y la tratan como viva, o sea, le quieren dar primeros auxilios. O que la persona está viva y la descartan como si estuviera muerta. Entonces, lo que tendría que ser la verdad es, si la persona está viva, pues hay que darle primeros auxilios, atenderle y todo esto. Si la persona está muerta, pues entonces se le va a la semana. ¿Qué pasaba cuando se hacían las pruebas de COVID? Había muchos falsos negativos. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Había personas que en la prueba les salía que no tenían COVID, pero en realidad sí tenían COVID. Sí estaban infectados. O al revés, que también es un falso negativo. Cuando una persona le aparecía, pero no tenía COVID. ¿Sí? Entonces, es algo así más o menos similar a esto. Yo creo que esta pregunta ya la deben de actualizar al COVID. Elige la opción que incluye solamente fenómenos naturales con la peculiaridad de ser destructivos en las comunidades habitadas por los seres humanos, los tsunamis, las inundaciones y los terremotos. Todas las demás tienen que ver con la mano del hombre. La pandemia, las plagas. Bájate, pues. ¿Cuáles de los siguientes fenómenos se consideran naturales? La erupción de un volcán y la propagación de un tsunami. ¿Por qué la destrucción de la capa de ozono? No, porque al final de cuentas la capa de ozono se ha ido destruyendo por las prácticas del ser humano. La contaminación atmosférica también es producto de la huella ecológica, de la huella humana.
La quema de parcelas agrícolas, pues es totalmente directa de la mano del hombre. El tiempo de caducidad de un medicamento se determinó midiendo la concentración del principio activo en el tiempo. Los resultados de las diferentes muestras son los siguientes. Identifica los valores de varianza y desviación estándar de los datos proporcionados. Más adelante vamos a ver un ejercicio cómo se calcula la varianza y la desviación estándar, así nada más rapidito les digo. Lo que se tiene que hacer primero es sacar el promedio. Una vez que sacamos el promedio, este promedio se le resta a cada una de los datos. En algunos va a salir negativo, en algunos va a salir positivo. ¿Sí? A cada uno. Luego, se hace la sumatoria. Esta E que se llama epsilon significa sumatoria. De todos estos datos, ¿sí? Se elevan al cuadrado y entonces nos da la varianza y la desviación estándar. Ahorita la respuesta correcta es el inciso C. Les digo, un poquito más adelante vamos a ver cómo hacer todo esto porque ese es un proceso larguito, pero en la tabla de Excel que hice, pues ahí nos va a ayudar a verificar cómo se hacía. La 19 dice, analiza el siguiente texto y responde las siguientes preguntas. El proceso de empaque de una compañía productora de cereales ha sido ajustado para que cada paquete contenga un promedio de 12 onzas de cereal. La desviación estándar del peso neto real es de 1 onza. Ojo con este dato. Se sabe que la distribución normal de la probabilidad determina la probabilidad de que el paquete aleatoriamente elegido contenga entre 12 y 12.3 onzas. Utiliza los valores Z de la siguiente tabla de distribución normal estándar. ¿Qué pasa? ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar este para encontrar la diferencia que hay aquí? Habría que multiplicarlo por 3. ¿Estamos de acuerdo? Si yo multiplico 3 por 0.1, me va a dar la diferencia que hay acá, miren, entre 12 y 12.3. 3 por 0.1 es 0.3, que es la diferencia de aquí. Como lo tengo que multiplicar por 3, en la tabla me voy a buscar cuál es el valor asignado para 3 y es 0.4987. Perdón, se me fue de más. ¿Sí me expliqué? Muy bien, vámonos a la que sigue. Cuando se estudia el incremento del consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes en la población mexicana, existen variables calificadas que son de vital importancia de aprender con este fenómeno. Esta ya la habíamos contestado en la guía 2, en la guía 1, perdón, y es el nivel sociocultural y económico de los adolescentes. Ojo aquí. Clasifica los fenómenos naturales de la columna de la izquierda según corresponda con su tipo en la columna de la derecha. Los hidrológicos que tienen que ver con el agua. Los huracanes, los tsunamis y las sequías. En huracán y tsunami es exceso de agua, en sequía es cero agua. Los meteorológicos, las tempestades, las nevadas. Ay, perdón, me equivoqué, en el anterior eran maremotos, aquí son sequías. La respuesta correcta es el inciso D, lo leí mal, una disculpa. Analiza la información siguiente y contesta lo que se te pide adelante. La gráfica muestra el incremento de lluvias durante el paso del huracán Jova en el Pacífico mexicano. El tiempo de duración de fenómeno fue de 10 horas, durante las cuales la lluvia se incrementó progresivamente desde 100 mililitros hasta 800, milímetros hasta 800 milímetros de precipitación pluvial en dicho periodo. Las lluvias causaron estragos en las viviendas y los servicios de población. El promedio de lluvia, de acuerdo a los datos de la gráfica, del fenómeno mencionado es de 80 milímetros por hora. Si nosotros sacamos el promedio desde aquí hasta acá, lo más alto fueron 800. Como se divide entre 10 horas, 800 entre 10 nos da 80. Acuérdense que es el promedio. Según datos de la CENAPRED, los daños directos e indirectos generados por desastres meteorológicos como sequías, huracanes, inundaciones y sismos ascienden actualmente a un promedio de 230 millones de dólares.
La pérdida de vidas humanas alcanzó un promedio de 230 anuales. Cabe destacar que se ha logrado reducir el impacto de este tipo de fenómenos gracias al mejoramiento de los sistemas de detección y alerta, así como las acciones de protección civil que se han instrumentado. Tomando en cuenta lo anterior, puede afirmarse que las muertes ocasionadas en un terremoto en una ciudad construida en una zona sísmica son parte de un fenómeno natural. Sí, porque los procesos geológicos y de movimiento de placas tectónicas solamente ocurren sin que haya una ayuda y una intervención humana. Por ejemplo, ayer conmemorábamos 25 años del terremoto, 25. Ya me estoy yendo muy 14. 15. 15 años del terremoto del 7.2. Andábamos haciendo quinceañera anoche. Entonces, a mí me mandaron un video, no era un video, era una página de Facebook, donde había muchas, pero muchas fotos de todas las desgracias físicas que hubo, de todo el relajo que hubo cuando fue el terremoto. Y yo decía, qué interesante que a partir de tanto desastre, a pesar de tanto desastre, no hubo muertes. Creo que como a la semana o a los días se murió una persona porque en el terremoto una barda quedó floja y en una de esas, ¡pum!, se le cayó una persona que iba pasando, ¿no? Pero creo que fue la única persona fallecida como relacionada con esto, pero no fue en el sismo, sino fue después. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las zonas sísmicas, nosotros no podemos prever. El terremoto se detecta 3 segundos antes de que suceda. Entonces, en 3 segundos no te alcanza ni para avisar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos ha salvado a Mexicali? Esto. Durante todo el tiempo que yo trabajé en escuelas, cada año hacíamos un simulacro. Los chamacos iban payaseando. Ja, 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 mamá, me muero y quién sabe qué, y corriendo y un escándalo, ¿no? Entonces yo les decía, a ver, chamacos, o sea, les puede pasar. Tienen que poner atención en lo que tienen que hacer. Cuando pasó el terremoto de hace 15 años, a la siguiente vez que hicimos un simulacro de sismo, la gente lo agarró en serio. Dijeron, fregado, sí pasa. Ahorita ya los plebes que están en la prepa, que tienen 15 años, o no se acuerdan de lo que pasó en el sismo, en el terremoto del 4 de abril del 2010. Entonces, a lo mejor la tierra nos va a tener que volver a sacudir para que estos plebes agarren la onda, que lo tienen que hacer en serio. Porque todavía el año pasado que trabajé en CECITE, los chamacos eran una burla y unas carcajadas y jijijaja. Entonces, es realmente concientizarnos como sociedad de que efectivamente tenemos que atender las indicaciones de protección civil, hacer las cosas en serio y sobre todo escuchar indicaciones. A ver, ellos son los que saben, ellos son los expertos. Ellos nos pueden decir, oye, arranca, agarra tus cosas y lárgate. O sabes qué, o sea, no va a pasar nada, tranquilo, esto, ¿no? Pero sí tenemos que estar muy atentos a todos los fenómenos naturales que hay. Dice, en tu escuela se organiza una convocatoria para exponer los proyectos de aplicación de la estadística a los procesos naturales y sociales. Se te pide que seas tú quien se encargue de calificarlos, cómo hacerlo, hacer una lista de cotejos sobre los requisitos solicitados para dictaminar cuál proyecto los cumple. La siguiente tabla muestra los datos de un estudio clínico realizado a 20 alumnos de una clase para determinar su grupo sanguíneo. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a este estudio? Ahí les va. Del tipo A, es que no se alcanza a ver, del tipo A, del tipo B, del tipo AB y de la tipo O. En el primer caso dice que son 6, pues son estas barritas. El segundo caso dice que son 4. A lo mejor no se alcanzan a ver los números, pero mi lógica me dice pues que la barra es más pequeña, ¿no? Luego, el siguiente caso solo hay 1. Tendría que ser un cuarto de la segunda barra. Y por último, los que siguen son los más altos, por eso es que supera a todas las barras. En este caso, estamos utilizando variables cuantitativas, o sea, estamos preguntando cuántos. Cuantitativas. Discretas. En la clase anterior les explicaba lo que eran discretas y continuas. Las continuas pueden utilizar valores
que están entre medio de los enteros, las fracciones, los decimales. En este caso, ¿por qué la frecuencia no puede ser una variable continua? Porque estamos hablando de cantidad de personas y nosotros no decimos que a 3.25 personas les sale sangre de la nariz. O sea, son 3 changos y nada más de las rodillas para abajo. Por eso es que no se pueden utilizar números decimales cuando contamos personas, cosas, ¿sí? Pero sí cuando sacamos, por ejemplo, el promedio de las clases. Ustedes pueden sacar todas sus calificaciones y dividirlas entre la cantidad de exámenes que han pasado y a lo mejor tienen un promedio de 8.73. Aquí sí se valen valores decimales. ¿Sí me explico? Y esta es una variable cuantitativa, pero continua. ¿Por qué continua? Porque va contándose desde el 7 al 8, 9, 10, pero también los valores de entremedio. La 26 dice, ¿qué menú tienes que seleccionar para obtener funciones estadísticas en una hoja de cálculo? Menú de fórmulas de Excel. De una manera más rápida, en lugar de utilizar el menú de fórmulas, podemos dar clic en el símbolo de función de al lado de la barra de las tareas. Entonces, la que tenemos que usar es insertar función, que es este de aquí. ¿Cuál es la utilidad del botón de la hoja de cálculo que representa el símbolo epsilon? Ahorita se los dije. ¿Se acuerdan de este simbolito? Significa sumar un conjunto de valores numéricos seleccionados de varias celdas. ¿Sí? Pero tengo que seleccionarlas. En la primera dice sumar los datos que tiene toda la hoja. No, yo tengo que seleccionar de qué celda a qué celda se van a sumar. En una encuesta se encontró que de 100 estudiantes, a 40 les gusta el rock y a 20 la salsa. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 estudiantes les guste el rock? Está entre 100. Sería 1.91 por 10 a la menos 6. La siguiente dice, en un día lluvioso, la probabilidad de que Belén llegue tarde a trabajar es de 0.4, mientras de que llegue tarde a la primavera es 0.1, pero en el año, en los días lluviosos, es el 70% y el 30% es el sol. ¿Cuál es la probabilidad de que Belén llegue tarde? Inciso A, Belén llega tarde, inciso B, en día lluvioso. ¿Qué se hace con estas probabilidades? Se multiplican. La probabilidad de que llegue tarde es 0.4 y de que sea un día lluvioso es 0.7. Combinados, se tienen que multiplicar 0.7 por 0.4 es igual a 0.28. ¿Sí me expliqué o no? Sí, muy bien. Vamos con la que sigue. La 30 dice, en una escuela se conoce que para la asignatura de física el valor de varianza es 2.25 alumnos reprobados y el promedio de alumnos no aprobados por el grupo es de 8. ¿Cuál es la variación del porcentaje de alumnos reprobados? Bueno, pues aquí está. El 2.25%. Se define como evento que se presente un gran aumento en la tasa de inflación del próximo mes. ¿Cuál sería su evento complementario o lo contrario? Lo contrario sería que se presente un bajo aumento en la tasa de inflación del próximo mes. Lee la siguiente situación. La próxima vez que viaje me sentaré junto a una chica hermosa.
Puede decirse que la situación se refiere a un evento aleatorio. En la clase anterior hablamos de eventos aleatorios y de eventos determinísticos. Los determinísticos son, por ejemplo, si hoy es sábado, mañana es domingo. Domingo. ¿Sí? Eso ya está determinado, por eso se llama determinísticos. Los eventos aleatorios son los que no tenemos la certeza de lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, sí se llama evento aleatorio porque no estoy seguro de que encuentre la persona que se pretende. Puede que sí, puede que no. Relacionan las columnas de la derecha de acuerdo a la función que les corresponde. Ahí les va. Ahí. Utilizar el intra significa estudia al mismo tiempo grupos de investigación en diferentes periodos. Inter estudia simultáneamente varios grupos de sujetos. Y continua puede asumir cualquier valor numérico y puede cambiar en cualquier cantidad. La 34 dice, una empresa desea probar que sus empleados tienen mayor productividad al inicio de la jornada y que ésta disminuye de manera gradual conforme la jornada de trabajo diaria. Se obtienen las medidas de tendencia central de la dispersión y la distribución de probabilidad del estudio. ¿A qué etapa de la investigación corresponde este hecho? Al análisis de la información. Ya una vez que se recaba la información y ya se obtienen las frecuencias, hablar de dispersión y de distribución de probabilidad, ahí es donde estamos analizando qué sucede. Por eso es la parte de la etapa del análisis de la investigación. ¿Cuál es el resultado de la operación de conjuntos indicada? Probabilidad de A con intersección AB que corresponde a C. Lo que tenemos que hacer es sumar las probabilidades. 50% más 20% más 25% nos da 95%. ¿Cómo se le llama a la función que determina el número de desviación estándar sigma entre algún valor X y la media de la población mu en una distribución normal? Se llama varianza. Se lanza un dado 25 veces y de ellas 10 lanzamientos cae 2. ¿Cuál es la frecuencia relativa de dicho evento? Voy a dividir los casos de éxito. Yo quería que saliera Dios, Dios no. Yo quería que saliera 2, salió 10 veces de 25 tiros. ¿Sí? 10 25avos. Como esta fracción es divisible en ambos casos entre 5, me quedaría 2 quintos. En matemáticas siempre reducimos una fracción a su mínima expresión. De una muestra de calificaciones de química se obtiene que en el grupo A la media es de 8. Pero tiene una desviación estándar de 1 punto. Esto nos daría que la calificación más baja es 7. Luego dice, mientras que en el grupo B, la media es de 8.5, pero su desviación estándar es de 2 puntos. Esto nos dice que la calificación más baja sería 6.5. Dice, ¿cuál es el valor de las calificaciones más bajas de acuerdo a los datos obtenidos en el grupo B? 6.5 será la calificación más baja. Aquí es donde les decía este ejercicio de Excel.
Dice, se conocen las edades de una muestra de un grupo de alumnos de primaria, indica el valor de la desviación estándar. ¿Cómo se calcula todo esto? Ahí les va. Primero, tenemos que sumar todas las edades, estas que tenemos aquí, y dividirlas entre la cantidad de edades que tenemos. Aquí lo vamos a ver. Hoy. ¿Estamos viendo una hoja de Excel? ¿Sí, chicas? Sí, Primero, se saca el promedio de los datos. Me voy para acá. Y aquí saco el promedio. Vean, aquí el Excel me suma automáticamente todas estas cantidades. Vean, aquí yo le pongo suma desde qué celda hasta qué celda. Ya me la sumo. Ahora, esta suma se va a dividir entre 10 porque son 10 cantidades. Hasta aquí, ¿me explico? sí, Perfecto. Luego dice, a cada dato se le resta el promedio. Si se fijan, aquí al 10 le estamos restando el promedio. Aquí le estamos restando el promedio, a cada una le restamos el promedio. ¿Sale? Luego, acá de este lado, elevamos al cuadrado. Déjenme voy para acá. Dice, cada resta se eleva al cuadrado y se hace la sumatoria. Esto se divide entre n-1. n-1 sería entre 9. Y al final se obtienen los resultados de la desviación estándar, que sería 3.43. Oye, me perdí. Me sacó de la presentación ahí. Voy. No me dejas. Aquí estábamos, ¿sí? Y la respuesta es 3.43. Al lanzar una moneda, ¿cuál es la probabilidad de obtener águila? 50%. Así es 1 de 2 caras. Qué bien. ¿Cuál de las siguientes ciencias tiene como característica la de medir la frecuencia con la que se obtiene el resultado o conjunto de resultados? Al llevar a cabo un experimento aleatorio del que se conocen todos los resultados posibles bajo condiciones suficientemente estables, se llama estadística. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde con la mejor medida de tendencia central, ya que para la mayor parte de los análisis estadísticos es la única que depende del mayor número de cada punto de distribución? El que más se repite, pues. ¿Cuál dijimos que era? Moda. Yes. Luego acá dice, si la ecuación de regresión de estas variables X es la talla al nacer y Y es el peso en kilogramos, ¿cuánto se espera que mida un recién nacido? $42.85. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense. Y es el peso al nacer, que son 3.3 kilogramos. 0.07. Aquí es la X. Andamos buscando el valor de X, porque es la talla al nacer, o sea, ¿cuánto mide? Aquí, ¿qué tengo que hacer? Voy a despejar la X. A 3.3 le voy a quitar 0.3, me va a quedar 3. Esto es igual a 0.07X. Para que la X se quede solita, este tiene que pasar dividiendo. Me quedaría 3 entre 0.07, esto es igual a X. Y esto nos da 42.85.
Se registra el número de goles anotados por un grupo de 34 jugadores en el último torneo de fútbol mexicano. Puede decirse que los datos representados en la figura corresponden con una distribución de probabilidad continua. No. ¿Por qué no? Porque acuérdense que la probabilidad continua utiliza valores como 1.3, 1.25, 4.586 y no podemos tener estos números en los goles. ¿Cuáles son los números que podemos tener en los goles? 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. No, la variable de goles no es continua y la curva no debe tener quiebres para ser continua. ¿Cuál es la ventaja de la mediana como medida de tendencia central? Bueno, que si los valores cambian, recordemos que la mediana es el valor del medio. Si aumentan valores a la izquierda y aumentan valores a la derecha, este no cambia, sigue siendo el mismo. Esa es la ventaja. ¿Cómo se denomina al evento que tiene distintos resultados posibles y sobre el cual no se puede hacer una afirmación certera hasta que haya ocurrido? Es un evento aleatorio. ¿Sí? Aquel que no está determinado, pues. Dice, si el intervalo de análisis de una muestra se encuentra entre 43 y 107 personas, con una media de 75 personas, determina el valor numérico de la desviación estándar, considerando que el rango de valores incluye 4 desviaciones estándar de la media. A esta pregunta le hacen falta datos para poderla resolver. Relaciona los conceptos con sus definiciones. Ahí les va. Variable continua. Cuando los valores de los datos representan diferentes magnitudes, no solo enteros, ¿eh? Continua es todos los números que existen en la recta numérica. La moda, ya lo hemos platicado, es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos. La media es el promedio de un conjunto de números. Y la variable independiente es aquella variable que se manipula por el investigador en un experimento con el objeto de estudiar cómo incide sobre la expresión de las variables dependientes. La respuesta es el inciso C. Hasta aquí. Terminamos la guía 2. ¿Cómo andamos? ¿Necesitamos ir al baño? ¿No? ¿Le seguimos? Ustedes me dicen. Yo estoy bien. ¿Sí? ¿Ivonne? También sígale, maestra. Ok, le seguimos entonces a la guía número 3. Acá son 30 preguntas, vamos a abarcar las 20 primeras. Hay 3 videos que ver. Esta clase sí estaba un poquito más pesada, pero es con la finalidad de poder dejarnos una clase para retroalimentación. Muy bien, chicas. Seguimos entonces. Aquí es donde empieza la guía número 3, ¿sale? Permutaciones y combinaciones. Algunas situaciones de probabilidad implican múltiples eventos que uno depende del otro. Cuando uno de los eventos afecta al otro se llama eventos dependientes. Por ejemplo, cuando los objetos son escogidos de una lista o grupo y no son devueltos, la primera elección reduce las siguientes opciones para las futuras elecciones. Existen 2 maneras de ordenar o combinar resultados de eventos dependientes. Una de ellas se llama permutaciones. Son agrupaciones en las cuales sí importa el orden. Las combinaciones son agrupaciones en las que el contenido importa, pero no el orden. Me voy a brincar estos 2 videos porque el que sigue está más explícito todavía. Ay, espérenme. No, entonces acá. Así, aquí está. Estas son las fórmulas para calcular permutaciones y combinaciones, ¿sale? Vamos a ver a Daniel Carrión. Nos explica de una manera muy breve y muy sencilla qué son las permutaciones, qué son las combinaciones. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy te voy a platicar la diferencia entre combinaciones y permutaciones, así que pon mucha atención. Una combinación es un arreglo donde el orden no es importante y una permutación es un arreglo donde el orden sí es importante. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver unos ejercicios. Si tengo 4 amigos, ¿cuántos equipos de 2 personas puedo formar?
Recuerda, en las combinaciones el orden no es importante. Y mis 4 amigos los voy a nombrar con las letras A, B, C y D. Entonces voy a ver de cuántas maneras diferentes los puedo combinar. Tengo AB, AC, AD, BC, BD y CD. Como te puedes dar cuenta, los puedo combinar de 6 maneras diferentes. Aquí en la combinación, a lo mejor tú estás pensando que BA podría ser otro equipo, pero es lo mismo AB que BA porque son las mismas personas dentro del equipo. Ahora sí, vamos a ver las permutaciones. Recuerda que en ellas el orden sí es importante. Mis 4 amigos son A, B, C y D. Pero en las permutaciones siempre tenemos una variante. Por ejemplo, aquí uno de los amigos se va a dedicar a recortar y el otro se va a dedicar a pegar. Así que mis equipos pueden ser AB, AC, AD, BC, BD y CD. Como te puedes dar cuenta, son los mismos equipos que en las combinaciones. Los que están de color rojo son los que se van a dedicar a recortar y los que están de color azul se van a dedicar a pegar. Así que, como te puedes dar cuenta, aquí el orden sí es importante. Entonces AB no es lo mismo que BA y AC no es lo mismo que CA, y también tengo DA, CB, DB y DC. AB no es lo mismo que BA. En el primer equipo A va a recortar y B va a pegar, pero en el BA B va a recortar y A va a pegar. Por eso se dice que en las permutaciones el orden sí es importante. ¿Ya te diste cuenta de las diferencias? Facilísimo, ¿verdad? Para que esto nos quede más claro, vamos a ver otro ejemplo. Si tengo 3 colores diferentes, ¿cuántas banderas de 2 colores se pueden formar? Los colores que tengo son amarillo, verde y rojo. Vamos a empezar con las combinaciones. Recordemos que en ellas el orden no es importante. Mis colores son amarillo, verde y rojo. La primera combinación es amarillo y verde, la segunda combinación es amarillo y rojo y la tercera combinación es verde y rojo. Como te puedes dar cuenta, podemos hacer 3 banderas diferentes combinando los colores. Y puede ser que tú estés pensando que puedes hacer una bandera verde y amarilla, pero ya la tengo, que es la amarilla y verde. Recuerda que en las combinaciones el orden no es importante, o sea que no es importante si está primero el verde o después el amarillo. Lo que importa para la combinación es si ya tengo una bandera con esos colores, y sí, ya la tengo. Ahora vamos con las permutaciones en donde el orden sí es importante. Mis colores son amarillo, verde y rojo. La primera permutación es amarillo y verde, la segunda amarillo y rojo y la tercera verde y rojo. Pero como en las permutaciones el orden sí es importante, mi cuarta bandera es verde y amarilla, la quinta es roja y amarilla y la sexta es roja y verde. Ya te diste cuenta que solamente al tener 3 colores obtenemos más resultados al permutar, porque aquí el orden sí es importante, o sea que sí importa en qué posición pongo cada color. Espero que con este video te haya quedado muy claro que es una combinación y una permutación. Facilísimo, ¿verdad? Si quieres saber más de las fórmulas de las combinaciones y permutaciones y problemas más complejos, tienes que ver mis videos de combinaciones o permutaciones. A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. Espero ver tus respuestas en los comentarios. Por supuesto, no vamos a hacer los ejercicios. Aquí lo importante es que nos quedara claro qué es una permutación, qué es una combinación. Recordando, permutación importa el orden, combinación no importa el orden. ¿Sale? Muy bien, vámonos a responder las primeras 20 preguntas de la guía 3. Cuando se analiza la deserción escolar en el nivel bachillerato de los jóvenes, entre los factores que se consideran determinantes se encuentran el ingreso familiar de los estudiantes, el seguimiento académico personalizado de las instituciones educativas y el nivel de estudios de los padres o tutores. ¿A qué tipo de variable corresponden estos 3 factores? A la continua, cualitativa e independiente. Relaciona la columna izquierda, variables, con el concepto que se asocia a la columna derecha. Binomial. Sea f de x un número de éxitos en n pruebas asociadas en la probabilidad. También por allá en la clase anterior, en la guía primera, en la guía 1, perdón, hablábamos de la distribución binomial, ¿sí? O binómica, donde únicamente es sucedió, no sucedió. Si sucedió, lleva valor 1, si no sucedió, lleva valor 0. Continua. Si el recorrido f de x contiene intervalos tal que x sea mayor que 2, menor que 4, todos los números que existen entre el 2 y el 4 son viables aquí. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y así hasta el 4.
discreta, sea f de x cuyo recorrido tiene un número finito de elementos. 1, 2, 3, 4. ¿Sale? La respuesta correcta es el inciso A. Relaciona el concepto de estadística que representa cada una de sus definiciones. El muestreo incluye un conjunto de técnicas para la toma de muestras. El parámetro es una característica de la población, que todos sean bajitos, que todos sean altos, que todos sean hombres, que todos sean mujeres. La población es la totalidad de los elementos que se estudian y el censo, acuérdense que vimos lo que era el censo, es información obtenida al recabar las características de todos los elementos de un conjunto, de una población. La respuesta correcta es el inciso D de dedo. ¿Qué acción o acciones son inadecuadas para comprender un material donde te muestran los tipos de variables y sus características? Esperar a que llegue un nuevo asesor para que durante la sesión se aclaren las dudas y continuar aplicando la misma estrategia después. La siguiente tabla corresponde a los resultados de exámenes departamental aplicado en la preparatoria Juan Sarabia a los alumnos de matemáticas. ¿Cuál es la cantidad de alumnos que obtuvieron una calificación aprobatoria de al menos 60? ¿Qué quiere decir? Que únicamente voy a tomar en cuenta estos de aquí. ¿Sí? Sumamos 7 más 5 y nos da un total de 12. Porque nada más estamos buscando cuántos aprobaron. Dice aquí, identifica la tabla de distribución de frecuencias para el siguiente conjunto de datos. Aquí vemos la respuesta correcta es el inciso B. ¿Cuántos ceros hay? Nada más hay 1. ¿Cuántos unos hay? Hay 3. Aquí está 1, 2, 3. ¿Cuántos 2 hay? Dice que hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Dice que hay 3 5. Perdón, que 5 hay 3. Lo leí al revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por último, nos dice que 4 hay 3. 1, 2, 3. Y ya contamos todos los elementos que había. Una compañía de traslado de mercancía determina el tiempo en minutos y la distancia en kilómetros que tardan sus transportes para entregar sus productos. Obtén la distancia que se recorrió para un tiempo de traslado de 21.4 minutos, conociendo la siguiente ecuación de expresión lineal obtenida de un estudio previo. Obtén la distancia que se recorrió. Ajá. El tiempo, obviamente, pues depende de entre más distancia, más tiempo. Por lo tanto, el tiempo es la X y tenemos que despejar la X, ¿sale? Entonces, el tiempo que se tardaron fue 21.4. A 21.4 le vamos a restar 3.4 y lo vamos a dividir entre 1.5. Y eso nos da un total de... Ah, aquí está mal la flecha, perdón. Espérenme poquito. Espérenme tantito. A ver, dice 21. 12. Aquí son 10. Ajá, es 12. Y aquí está mal la flecha, chicas. Nada más vamos a cambiarla.
Ok, ay. Creo que cuando hice la presentación me faltó nada más subirla poquito. Ok. Muy bien. Ahora sí, son 12 kilómetros. Relaciona el concepto con su definición correspondiente. Medibles. Sus diferentes valores pueden expresar de forma numéricamente ordenada. Continuas. Pueden tomar cualquier valor real, por ejemplo, la longitud, el área, el peso, la temperatura, el periodo de tiempo o la velocidad. Discontinuas, también llamadas discretas, son las que tienen valores numéricos fijos y enteros, sin posibles valores intermedios, por ejemplo, el número de cifras, el número de colonias de microorganismos, el número de plantas en un cuadrado determinado. La respuesta correcta es el inciso C. Utiliza la fórmula Z es igual a X menos mu sobre sigma entre la raíz de N para calcular el valor de Z, donde la media aritmética es 24.000, mu son 25.000, la desviación estándar es 5.000 y el número de datos es 10. ¿Qué vamos a hacer? A sustituir acá. Dice Z es igual a X testada, aquí nada más le faltó la rayita arriba, menos 25.000 entre la desviación estándar son 5.000 entre la raíz cuadrada de 10. $24.000 menos $25.000 son menos 1.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entre 5.000 entre la raíz cuadrada de 10. Nos da 0.2. La siguiente dice, analiza el siguiente artículo aparecido en la revista Científica, una revista científica de medicina. Título, uso de betacarotenos en la reducción de prevalencia del diabetes. Doctor Asael Martínez P. Un extracto de zanahoria rico en betacarotenos incidió en reducir 5% de prevalencia de diabetes en la población mayor de 55 años en un medio urbano. Se presenta la explicación fenomenológica que justifica el mecanismo metabólico que es causal de las reducciones en la concentración de glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Qué tipo de investigación presenta el artículo? Experimental. Exactísimo. ¿Por qué experimental? Porque se tuvo que proceder a hacerlo. Si hubiera sido hipotética, es, yo creo que pasa esto. Si hubiera sido teórica, es, voy a leer a ver qué pasó. Y aquí nos están diciendo lo que hicieron. Como ya lo hicieron, ya se experimentó. ¿Cuál de los siguientes conceptos corresponde a la delimitación de la realidad que se desea estudiar? El objeto de estudio. En el objeto de estudio tenemos que ser muy claros al momento de hacer una investigación. ¿Dónde la voy a hacer? ¿Cuándo la voy a hacer? ¿Con cuántas personas la voy a hacer? ¿Y a qué me voy a referir en la investigación? Tenemos que ser muy concretos. Una forma de pronosticar si un candidato a la presidencia de la República puede ser elegido presidente es mediante la realización de encuestas de salida en alguna casilla el día de la elección. Las empresas que realizan y publican sus resultados consideran un margen de error porcentual al informar a la sociedad. De las opciones que se presentan, elige cuál es la más transparente para la sociedad antes de conocer el resultado oficial de la elección. La inferencia estadística. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahora que va a haber votaciones el 1 de junio, ¿no? La gente va llegando, oiga, ¿usted por quién va a votar, no? Habrá quien sí contesta, habrá quien no contesta, y más o menos ahí se va como registrando los votos por cada uno, votos extraoficiales, porque es lo que la gente piensa afuera y en las boletas pues ponen otra cosa a lo mejor, ¿no? Entonces, las encuestas de salida es, durante todo el día de la elección, están recabando datos.
La inferencia estadística es cuando se analizan los datos y luego se emite una conclusión, se interpretan los datos, se toma una decisión. ¿Quiénes son los precursores de la metodología científica que aplicaban las reglas metódicas y sistemáticas para alcanzar su verdad? Newton, Arquímedes y Blaise Pascal. Observa los siguientes datos que corresponden a las estaturas de un conjunto de 11 personas. Calcula el rango y la mediana. El rango se calcula buscando el valor más alto y restándole el valor más bajo. Así es como se calcula el rango. Y la mediana, pues únicamente es ordenar los números en orden ascendente o descendente y encontrar el valor del medio. Para encontrar el rango, restamos el valor mínimo al conjunto del valor datos de valor máximo. Aquí hay un ejemplo y esta es la respuesta correcta. ¿Qué cálculo se realiza con la siguiente fórmula? La media de datos individuales no agrupados en una tabla de frecuencia, que fue lo que vimos anteriormente. Juan acudió al doctor a ser revisado, ya que sentía algunos malestares, haciéndolo pensar que era gripa. El doctor realiza lo siguiente cuando revisó a Juan. Primero observó. Ahí está la observación. Y le formuló unas preguntas. Con las respuestas y los resultados de la exploración, el doctor planteó una probable enfermedad de Juan. Esa es la hipótesis. Canalizó a Juan para que le realizaran algunos análisis, que es el análisis de resultados. Y con los datos del laboratorio, ahí comprobó, el doctor emitió un diagnóstico y procedió a la medicación. ¿Cuáles son las etapas? Estas que están aquí marcadas. Observación, hipótesis, análisis de resultado y comprobación. Con él no experimentaron, nada más analizaron los números que traía en su sangre. Se lanzó 8 veces una moneda, cayendo 6 veces sol, 2 veces águila. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga águila? El 25%, porque es un cuarto, son 2 de 8. Acuérdense que lo escribimos así, 2 de 8, como ambos números tienen mitad, esto es igual a un cuarto, y un cuarto es igual a 0.25 por 100, 25%. Tenemos diferentes calificaciones: español, matemáticas, ciencias, inglés y formación cívica. ¿Cuáles son los valores de la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar? Changos, aquí hay un montón. Pero no podemos guiarnos por la moda porque todas son iguales. No podemos guiarnos por la mediana porque las mayorías son iguales. ¿Qué podemos hacer? Sumar. 10 más 9, 19. Más 6, 25. Más 6, 31. Más 6, 38. El 38 lo dividimos entre 1, 2, 3, 4, 5. Ay, el 5 va acá, perdónenme. A ver, aquí es el 7. 7 por 5 son 35, para 38 son 3. Pongo un punto, bajo un 0. 6 por 5 son 30, para 30, 0. Y ahí está la respuesta correcta. En un poblado del municipio de Jalapa se realizó una encuesta de 1,200 personas sobre su preferencia del producto de una panadería y se colocaron los resultados obtenidos en la columna A y B de una hoja de cálculo. Posteriormente, esta información se presenta en una gráfica siguiente, la panadería 1, la 2 y la 3. Se enlista desordenadamente los pasos a seguir para efectuar la gráfica anterior. Ahí les van. Primero, tenemos que seleccionar el rango de qué celda hasta qué celda según la información que colocamos. Luego, vamos a ir a la cinta de operaciones, insertamos y seleccionamos gráfica circular. Luego presionamos el botón derecho para agregar etiquetas de los datos y al final vamos a desmarcar el valor y vamos a poder marcar el porcentaje. Por último, completa el siguiente enunciado. En una hoja de cálculo, la función min se emplea para determinar el mínimo de datos numéricos en un rango establecido, ¿sale? Se escribe igual, min, bueno, igual, min, se abre el paréntesis y vamos a decir, por ejemplo, de la celda 1 a la celda A5. Y hasta aquí, chicas, la dejamos el día de hoy en la clase.
la siguiente clase, que va a ser hasta el 26 de abril, después de mi cumpleaños, vamos a, vamos a terminar esta guía, que es la guía 3. Nos quedan 10 preguntas nada más y luego vamos a ver la guía 4. Voy a parar el video para que no se haga más pesado.